En este tipo de hipótesis encontramos que es una hipótesis en la cual solo establece diferencia entre los grupos a comparar y que especifica a favor de cuál grupo es la diferencia. Continuando con las características, se tiene que son 4. La primera, se plantea una posible diferencia entre grupos. Se continúa con la siguiente, en la cual se puede plantear esa diferencia sin decir a cuáles de los grupos favorece la diferencia. Tercero, se limita a decir que espera una diferencia. Por último, se tiene que se especifica a cuál de los grupos a comparar se establece. La hipótesis se formula en investigaciones dirigidas a comparar grupos. Por ejemplo, supongamos que una persona piensa en Dropbox, cuya finalidad es guardar cierta información, tiene más seguridad que guardarla en Mega. La pregunta de investigación aplicada a este ejemplo podría ser: ¿es más seguro utilizar Dropbox que Mega, cuya finalidad es guardar información con mayor seguridad? Y la hipótesis a esta situación quedaría formulada de la siguiente manera. El guardar información no será igual en las personas que contemplen la posibilidad de guardarlo en Dropbox que personas que lo hagan en Mega. Otro ejemplo de este tipo de hipótesis es el siguiente. Las personas entre 18 y 24 años le atribuyen más importancia que las personas de 25 a 34 años a las redes sociales en sus tiempos libres. En ambos ejemplos se plantea una posible diferencia entre los grupos, solamente que en el primero de ellos únicamente se establece que hay una diferencia entre los grupos que se están comparando, pero no se afirma en favor de cuál de los grupos es la diferencia. No establece si guardar información en Dropbox es más seguro que si se guarda en Mega. Se limita solamente a decir que se espera una diferencia. En cambio, en el segundo ejemplo, además de establecer la diferencia, se especifica en favor de cuál de los grupos a comparar es esta. Recordemos que el segundo ejemplo es: las personas entre 18 y 24 años son quienes, según se piensa, atribuirán mayor importancia a las redes sociales. Cuando el investigador no tiene bases para presuponer en favor de qué grupo será la diferencia, formula una hipótesis simple de diferencia de grupos, como en el primer ejemplo de los servicios de almacenamiento. Y cuando sí tiene bases, establece una hipótesis direccional de diferencia de grupos, como en el segundo ejemplo. Esto último normalmente ocurre cuando la hipótesis se deriva de una teoría o estudios antecedentes, o bien el investigador está bastante familiarizado con el problema de estudio. Esta clase de hipótesis puede abarcar 2, 3 o más grupos. Por ejemplo, la red telefónica 4G presentará mayor velocidad en la transmisión de datos que la red 3G, y esta a su vez mayor velocidad de transferencia de datos que la red 2G. Las hipótesis de diferencias de grupos, aunque son distintas a las hipótesis correlacionales, pueden formar parte de estudios correlacionales si únicamente establecen que hay una diferencia entre los grupos, aunque establezcan en favor de qué grupo es esta. Ahora bien, si además de establecer tales diferencias explican el porqué de las diferencias, o sea las causas o las razones de esta, entonces son hipótesis de estudios explicativos. Asimismo, puede darse el caso de una investigación que se inicie como correlacional con una hipótesis de diferencia de grupos y termine como explicativa. En los resultados se expongan los motivos de esas diferencias. En resumen, los estudios correlacionales se caracterizan por tener hipótesis correlacionales, hipótesis de diferencias de grupos o ambos tipos.